Entonces empecé a pasar por una depresión y estaba muy triste conmigo mismo. Incluso en ese tiempo estaba trabajando en un llamamiento y me hinqué y le dije a Dios, Padre, quítame de este llamamiento porque yo no lo merezco. No de tan mal que me sentía. O sea, yo no me merezco manejar tu iglesia porque yo no estoy haciendo las cosas que la iglesia me decía. Entonces, pues yo creo que Dios escuchó mi oración porque al siguiente domingo fueron y me relevaron del cargo que yo estaba teniendo y eso hizo que descansara un poquito mi mente, pero yo de todos modos seguía mal conmigo mismo por no hacer las cosas que la iglesia me decía y como le platico, ahí fue donde una vez por accidente pues empecé a investigar cosas, algo que me salió en el YouTube, que es el libro de Mormón contra la Biblia, y lo vi y fue cuando yo empecé, como quien dice, otra vez a despertar. Saludo a la queridísima familia del canal Mormon Defender o Mormón Defender, no sé cómo se diga, es el canal de mi hermano Santiago Lázaro. Lo saludo porque sé que este video también va a estar en el canal del hermano Santiago Lázaro. Y saludo a la queridísima familia también del canal En Defensa de mi Fe. En esta oportunidad estoy acompañado de mi hermanazo porque hace más o menos 15 días tuvimos un encuentro con el hermano Juan Díaz en un en vivo donde él expuso sus razones por las cuales dejó de ser de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días. Creo que es un hombre muy honesto, muy sincero, no tiene malas intenciones, pero el hermano Santiago escuchó el video y me dijo, oye, hay cosas que quiero aclarar, quiero precisar, y si me das el permiso, yo claro que sí, usted siempre será bienvenido en el canal y nos encantaría que usted presentara su punto de vista con respecto a ese video. El hermano Juan me dijo también que va a estar muy atento y que está abierto a ser corregido. Es muy humilde, así como el hermano Santiago Lázaro también lo es. De manera que, mi hermano Santiago, ¿cómo está usted? Bienvenido. Pues muy bien, muchas gracias. Aquí dispuestos a hablar algunas cositas del Evangelio que siempre son interesantes. Quiero decir que no vengo a corregir a nadie, lo primero, no vengo a corregir. Vengo a dar mi opinión, mi punto de vista y algunos datos para poder aclarar quizás algunas cosas que él dijo, pero corregir en ningún momento. No soy quien yo para corregir a nadie. Muy bien, muchas gracias por esa actitud de mansedumbre y humildad. Ustedes serán oidores atentos y van a comparar los dos videos si lo quieren hacer y, bueno, a sacar sus propias conclusiones. Nos saluda nuestro hermanazo Nixon, siempre tan atento, siempre tan amable. Dice saludos a ambos, bendiciones. Abrazo. Un abrazo, Nixon, un abrazo. Y bueno, hermano Santiago, el tiempo es suyo. Vamos a comenzar. Muy bien. Pues simplemente quería, como he dicho, hacer algunas aclaraciones de las cosas que comentó el hermano Juan Díaz. Me parece una excelente persona, un hombre de Dios, que fue un buen miembro de la Iglesia y sigue siéndolo, porque de momento sigue siendo miembro de la Iglesia, aunque ya no asista a ella. Y pues quisiera simplemente, pues eso, expresar un poquito algunas cosas que quizás para mi entender no quedaron claras o pueden llevar a un concepto erróneo de lo que es la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Hay muchas personas, por desgracia, que han entrado a la Iglesia y luego se han salido y han dejado de ser miembros de la Iglesia o por lo menos ahora mismo no están activos en la Iglesia. Conozco a muchas personas, muchos son amigos míos y los aprecio y los amo y yo creo que la mayoría de los miembros de la Iglesia aman también a todos aquellos que en su día estuvieron con nosotros y que ahora pues no están y que esperamos que algún día vuelvan. En general, yo creo que ese es el sentido de la Iglesia de Jesucristo, que ama a todas las personas independientemente de dónde estén y cómo estén. Lo primero que quería decirle al hermano Juan es que no es un apóstata. Él dijo no sé si alguien le ha tildado de apóstata, si le ha tildado a alguien de apóstata, le pido mil disculpas porque esa no es las enseñanzas de la Iglesia. Un apóstata no es eso. No. De hecho, apenas usamos esa palabra, resulta bastante fea. Y una persona que deja de asistir a la Iglesia lo podemos llamar inactivo, menos activo, pero apóstata nunca.
Eso es muy diferente. Y él, después de verlo, pues puedo asegurar que no lo es en ningún momento. Él dijo que dejaba la iglesia a causa de la doctrina, de que había encontrado algunas cosas que no le encuadraban y no encajaban, pero en ningún momento oí que se sintiera engañado, que se sintiera maltratado, que lo hubieran tratado de forma incorrecta. No pude asistir al directo, me hubiera gustado preguntárselo cómo lo habían tratado. Espero que lo hayan tratado bien dentro de las circunstancias y que no haya habido ningún gesto feo por parte de ninguno. Repito de nuevo, si fuera el caso, que es posible, porque todo puede ser, en la vida del Señor hay gente de todo tipo, pues quisiera pedirle públicamente disculpas en nombre de la Iglesia, porque nuestra actitud siempre es de amar a todas las personas, estén activos, no activos, dentro o fuera de la Iglesia y los que no son miembros de la misma manera. Por lo tanto, espero que no le hayan tratado mal en ningún momento. Me gustó que tenía buenos recuerdos, que se sentía bien por todo su tiempo que había estado en la Iglesia, y yo me gustaría invitarlo a que orara y que considerara volver a la Iglesia. Le invito de todo corazón a que lo considere. Porque Cristo nos ama a todos por igual, independientemente de dónde estemos y lo que hagamos, el amor de Cristo no desaparece nunca de nuestra vida. Y en su Iglesia, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, en la cual yo creo, es una iglesia de amor, una iglesia de Cristo, una iglesia que se preocupa por los demás y que intenta ayudar y bendecir a todas las personas con las que se relaciona. Dicho todo esto, quisiera analizar, como he dicho, algunas cositas de lo que él comentó. He hecho una especie de bloques para no ir punto por punto. Entonces he intentado agrupar en algunos conceptos las cosas que él comentó. Primero, en cuanto al diezmo y a las ayudas que ofrece la Iglesia. Para nosotros, efectivamente, el diezmo es un mandamiento de Dios. Es un mandamiento porque es un requisito que Dios nos ha pedido, que está en la Biblia, que hace poco tuve ahí en el canal de Natanael, tuve un debate con un hermano metodista con respecto al diezmo. El diezmo es bíblico, podemos aceptarlo o no, pero es un hecho que está en la Biblia. Y va unido a las ofrendas, y las ofrendas creo que todo el mundo las habla y las vive. Entonces, si es bíblico el diezmo, las ofrendas son bíblicas el diezmo. También es un requisito de dignidad, por supuesto, es un compromiso que nosotros hacemos cuando nos bautizamos y nos comprometemos. Cuando uno se compromete a hacer algo, lógicamente, si no lo hace, pues está faltando en algo y tiene que cambiar su vida para mejorar ese punto, ese y cualquier otro de los principios o de los mandamientos que nosotros reconocemos como parte importante de la Iglesia. Por supuesto, como él dijo también, la Iglesia es perfecta, pero los miembros no lo somos. Eso es un hecho evidente. En todo momento, la Iglesia se restauró por instrucciones y órdenes o consejos de nuestro Padre Celestial y de nuestro Señor Jesucristo, y creemos que toda la organización es perfecta, pero nosotros como humanos, al desarrollarla, al poner en práctica esa organización, cometemos muchos errores y por lo tanto tenemos que ser tolerantes para con los demás. Tengo una anécdota que me gustaría contarles. Yo cuando conocí la Iglesia la conocí a través de mi hermana. Mi hermana fueron a su casa a visitarla las misioneras, me lo comentó. Ella ya estaba casada, tenía en ese momento 2 hijos y me invitó y bueno, yo también recibí las charlas de las misioneras y yo tomé la decisión de bautizarme antes que ella. Y antes de bautizarme, tanto ella como yo vimos algunos malos ejemplos, ¿no? De algunos miembros de la Iglesia, pues que en algunos momentos pues no se portaban como deberían. No era nada grave, pero siempre decíamos, oye, esta es la Iglesia verdadera, cómo estas personas se portan así, de esta forma tan fea, ¿no? No era una cosa grave, pero una cosa un poquito fea, ¿no? Y eso era algo que nos impedía un poquito, nos hacía un poco sentir resquemor o dudas, ¿no? En cuanto a la Iglesia. Pero cuando yo recibí mi testimonio y tomé la decisión de bautizarme, mi hermana dijo, ahora entiendo por qué la Iglesia es perfecta, pero los miembros no, porque si te dejan bautizarte a ti, pues está claro que muy perfectos no tenéis que ser. Bueno, dicho esto, han pasado ya casi 48 años de todo esto. He tenido muchas experiencias en la Iglesia, he visto de todo en la Iglesia, cosas buenas, cosas malas, cosas regulares. Somos conscientes de que somos imperfectos, pero yo he visto tanta bondad, tantas buenas cosas que superan con amplitud las pocas cosas malas que han habido. También he tenido la oportunidad de servir y de trabajar en
prácticamente casi todos los llamamientos de la Iglesia, por lo tanto he visto desde dentro y desde fuera, y sobre todo desde dentro, cómo funciona la Iglesia, y lo que está claro es que ni somos perfectos, ni cada uno de nosotros siquiera somos los mismos ahora que hace un año, que hace 2, que hace 20. Vamos cambiando y evolucionando. Yo cuando me bauticé era muy estricto, era muy rígido en muchas cosas y me tomaba las cosas muy en serio, las cumplía a rajatabla. Luego con los años ya me fui volviendo más tolerante, me fui dando cuenta de que no todos somos iguales, que cada uno es más fuerte con una cosa o cada uno lo hace las cosas de una manera. Y con los años me he vuelto mucho, mucho más tolerante que cuando era joven. Entonces, ni siquiera nosotros somos los mismos a través de los años. Por lo tanto, hay que tener mucha paciencia y mucha tolerancia hacia los demás y hacia nosotros. Teniendo en cuenta, además, que esta iglesia no tiene un sacerdocio asalariado, no tenemos un clero pagado, profesional, sino que todos somos sacerdotes en la iglesia y trabajamos de forma voluntaria. Nadie recibe remuneración por su trabajo. Nadie va a una escuela de teología y nadie está permanentemente trabajando en el llamamiento. Los llamamientos se dan por un tiempo determinado, te llaman, estás 2, 3, 5, 10 años y luego te relevan y te dan otro llamamiento, otra asignación, otro trabajo y punto. Entonces, teniendo en cuenta estas cosas, pues, y las circunstancias de cada uno, el nivel de preparación y la espiritualidad, pues, lógicamente vemos muchas diferencias en los líderes de la Iglesia. Sin embargo, la Iglesia está bien organizada para suplir cualquier defecto que pueda haber, ¿no? Es decir, si yo tengo un obispo que lleva poco tiempo o que es muy estricto, como comentaba el hermano Juan, que ha visto algunos ejemplos de personas buenísimas y otras no tan buenas por ser muy estrictos, pues hay que ser tolerantes y comprender esas cosas. Tenemos que entenderlo. Yo, por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Una vez en un barrio, una rama que estuvimos cuando teníamos los niños pequeños, fuimos a pasar la entrevista para la recomendación para el templo. A mí me la dieron enseguida, pero a mi mujer, el presidente de la rama, no se la quería dar. No se la quería dar porque decía que no había estado asistiendo a las actividades recreativas de las mujeres de la Sociedad de Socorro. Y yo le dije, bueno, presidente, eso no es un requisito para poder ir al templo, asistir a las reuniones recreativas o sociales de las mujeres. Pues sí, porque hay que integrarse, porque hay que hacer esto, porque no sé qué, porque tenemos que hermanarnos. Sí, está muy bien, pero si no ha podido ir o que tiene 2 niños pequeños, porque no ha podido, no es un requisito. Pues el RQR se empeñó en que no le daba la recomendación para el templo si no iba a las actividades. Tuvimos que hablar la línea superior, el presidente del distrito en aquella época, le explicamos el caso y el presidente del distrito un poquito le agarró de la oreja al presidente de la rama y le dijo, eso no se puede hacer porque eso no es un requisito para el templo, por lo tanto le tienes que dar la recomendación para el templo, se la firmó y se la dio. Es un ejemplo, ¿no? Que aun siendo una buena persona, porque este hombre era una buena persona, pero era muy estricto y muy rígido en algunas cosas y se equivocó en ese caso. Si yo en ese momento me hubiera ofendido, me hubiera enfadado, pues a lo mejor podría haberme alejado de la iglesia o mi esposa. Pero, bueno, seguimos la línea de autoridad de la Iglesia y se soluciona el problema. Afortunadamente, como digo, es un clero laico, pero hay una línea de autoridad y podemos recurrir siempre hasta llegar al profeta si hace falta, si nos vemos, si sentimos que hemos sido tratados injustamente por algún líder. Por lo tanto, yo creo que la Iglesia está bien organizada, está bien hecha y los problemas que puedan haber, yo creo que se solucionan con un poquito de buena voluntad y con tolerancia. Volviendo al diezmo, ¿por qué el diezmo? No me he olvidado del diezmo, ¿vale? Bueno, el diezmo es importante por una cosa muy importante. La Iglesia tiene que ser autosuficiente e independiente de todo gobierno o institución que no sea la Iglesia. Y tenemos el ejemplo de la Iglesia primitiva, que se corrompió completamente a partir de que el emperador Constantino toma el poder de la Iglesia. A partir de que Constantino se hace con el poder de facto, no el poder real, no el poder oficial, pero sí con el poder de facto, de que él controla los nombramientos de todos los obispos y de todos los líderes de la Iglesia primitiva, pues a partir de ahí prácticamente desaparece. Y durante siglos la Iglesia ha dependido de los gobiernos y los gobiernos, emperadores, condes, duques, han manejado nombramientos y puesto en su lugar lo que ellos querían y la Iglesia se ha corrompido. ¿Se corrompió por qué? Porque se sometió a esos emperadores que la mantenían económicamente, pero que la controlaban. Entonces, el diezmo es necesario para no caer en eso.
si no queremos caer en control externo que destruye la verdad de la Iglesia, pues tenemos que ser autosuficientes. Y para eso el Señor estableció la ley del diezmo para que fuéramos autosuficientes. La Iglesia tiene una misión muy grande que cumplir y para eso se necesitan dinero. No vamos a caernos de un guindo ahora que el dinero se coge en las nubes. El dinero hay que trabajarlo y necesitamos el dinero para predicar el Evangelio. Necesitamos hacer un esfuerzo muy grande para llevar el Evangelio a todo el mundo. Damos dinero para perfeccionar y bendecir a los santos. Por ejemplo, tenemos una universidad con más de 40.000 alumnos presenciales, de los cuales creo que el 75% de su matrícula lo cubre la Iglesia y solo los alumnos pagan un 25% de su bolsillo, y otros cientos de miles de online que también la Iglesia sufraga un gran porcentaje de sus gastos escolares. Tenemos la ayuda humanitaria, que ahora mencionaré, tenemos las ayudas sociales y tenemos muchas cosas que necesitamos para el bienestar de los miembros. Y luego tenemos el trabajo en la obra vicaria en los templos, que también requiere un esfuerzo económico en la genealogía, en los templos y en todos los centros de historia familiar. Por lo tanto, es lógico que se necesite una ley económica y en este caso el Señor ha revelado que era la ley del diezmo. El diezmo es un convenio personal, como he dicho. Si ustedes ven los discursos de la Iglesia, de las autoridades, no se habla muchas veces del diezmo, no estamos pidiendo dinero como en otros sitios se ve, que no se habla de otra cosa prácticamente más que de dinero, dinero y dinero, aunque se llame ofrenda, donativo u otra cosa, sino que aquí de vez en cuando se recuerda ese mandamiento como cualquier otro. Y sobre todo lo que nunca he oído yo ni en los líderes, ni en mi barrio, los barrios o las congregaciones donde yo he estado, era el discurso del miedo. Eso jamás lo he oído. Puede que lo hayan hecho en algún otro lado. Pero donde yo he estado y en las conferencias generales donde hablan las autoridades de la Iglesia, jamás se ha usado el discurso del miedo. Por lo tanto, el hermano Juan se sentía un poco atemorizado por esto. No sé si ha tenido una mala experiencia en el sentido, pero yo desde luego no lo he visto. Ni te piden tu nómina, ni te piden cuánto ganas, ni te preguntan nada. Tú pagas tu diezmo y es un compromiso personal. Nadie te va a pedir que justifiques si lo que has pagado es justo el 10% de lo que ganas o no. Por lo tanto, es un convenio personal que nosotros vivimos. Y, por supuesto, uno puede tener una mala época o tener problemas y no pagar el diezmo durante un tiempo. Y, bueno, pues no pasa nada. Aquí nadie te va a pedir los atrasos cuando encuentres trabajo. Jamás. Te dirá tu líder, pues mira, esfuérzate o vamos a ayudarte, vamos a hacer lo que sea. Y cuando empieces a pagar tu diezmo, cuando puedas, vuelve a pagar tu diezmo y ya está. De eso hay un hermano en mi barrio que hace tiempo que lo dijo públicamente. Dice, no puedo ir al templo porque no pago mi diezmo, porque tengo unos problemas que no puedo. Y lo soltó allí delante de todo el mundo. Pues no pasa nada. Un poquito extraño que te cuenten una cosa personal así en público, pero el hombre lo quiso contar y ya está. Y durante tiempo estuvo que no, pero luego al final dijo, ya pago mi diezmo, ya voy al templo. Y ya está. Y tal como lo dijo una vez, lo dijo otra vez. Y no pasa absolutamente nada, ¿no? Es algo personal y a veces por circunstancias pueden pasarte cosas. No tienes ni por qué sentir miedo, ni sentir remordimiento, ni ahorrar para pagar atrasos, porque eso no existe en la Iglesia. Por lo tanto, creo que es algo realmente personal y que requiere esfuerzo y requiere fe, por supuesto. Decía el hermano Juan que ha visto vidas económicamente tristes por pagar el diezmo. Pues yo no he visto ninguna vida triste, yo he sido muy feliz. Me ha costado mucho pagar el diezmo, pero lo he pagado con alegría y con ilusión. Y he recibido bendiciones, he visto las ventanas de los cielos abiertas para mí y muchas personas pueden testificar igual que yo de esto. Hemos visto las ventanas de los cielos abiertos, hemos visto prosperidad, no a veces ni cuando querías ni cómo querías. No sé si... parecía que se había cortado. Como decía, las bendiciones llegan y lo importante es que el diezmo es una cuestión de fe más que de dinero. No pagamos diezmo porque tengamos dinero, sino porque tenemos fe. La Iglesia nos ayuda a ser autosuficiente y la Iglesia, como ahora luego comentaré, nos ayuda también económicamente de los fondos de frente de ayuno cuando tenemos un problema, nos falta el empleo, hay una enfermedad o algo, la Iglesia está dispuesta a ayudar y ahora lo comentaré. ¿Hay alguna pregunta o algo que queramos comentar, Natanael? Sí, sobre el diezmo. Por ejemplo, si una persona es miembro activa o activo de la iglesia, pero no da diezmos por 3, 6 meses o un año, ¿cómo se considera la persona que no da el diezmo? ¿Qué se le dice?
Bueno, si una persona está 3, 6 meses o un año, prácticamente nadie se va a enterar. Más que el obispo, cuando llegue el año, al final de año se hace, dijéramos, como un balance para informar a la persona, para que la persona también vea que sus fondos se han registrado correctamente, que está todo de acuerdo, y entonces en esa entrevista de final de año, pues la persona dirá, mira, me ha pasado esto, me ha pasado lo otro, y ya está. Y el obispo, si es una persona normal y corriente y no es estricto y tal, pues le dirá, pues nada, hermano, cuando pueda póngase al día y va al día en el sentido de que empiece de nuevo y ya está. Nadie le va a decir, pues tienes que recuperar esto. ¿Vale? Ok, gracias. Bueno, seguimos. Ahora voy a hablar de algo que no me gusta, que es hablar de mí mismo. Pero creo que es necesario para que entiendan que hablo de cosas que sé. Yo me bauticé con 15 años. A las 2 semanas era secretario. Fui secretario más de 10 años seguidos, por lo menos. No se asusten los hermanos que son miembros de la iglesia, pero yo fui consejero de la rama con 17 años. Eso para un miembro de la iglesia les sorprenderá mucho. Porque era todavía presbítero, ni siquiera era todavía elder, pero fui llamado 2 meses antes de cumplir los 18 como consejero de la rama. Es decir, he estado en el fregado, decirlo, en las entresijos de la rama de las congregaciones desde muy jovencito hasta muy mayor. Luego, con 25 años, fui presidente de rama en 2 ocasiones en 2 ramas diferentes. Luego fui consejero del distrito durante unos 4 años más. Luego me fui a Argentina, viví en Argentina. Allí también fui secretario financiero, secretario del barrio. También me llamaron como consejero del distrito General Pico. Un saludo a todos mis hermanos de Trenquelauquen, la ciudad más maravillosa del mundo. Mis amigos y hermanos de Trenquelauquen, si alguno me ve, os quiero a rabiar. Y aunque hace ya casi 30 años que salí de allí, nunca os olvido ni os olvidaré nunca. Y allí disfruté mucho también, trabajando en todas estas cosas. Luego volví a Valencia, pues estuve creo que 3 años más de secretario de consejero del barrio. Ya luego me vine para aquí, donde vivo ahora, Azuqueca. Aquí he sido de todo también. También fui consejero del barrio. Y quiero decir que si más o menos, esa casi a ojo, fui 15 años secretario y unos 20 años entre consejero y presidente de rama o consejero de obispo, en todo ese tiempo estas manitas firmaron docenas y docenas de cheques para ayudas a los necesitados de nuestro barrio, de nuestras ramas. Nadie me puede decir a mí, por lo menos en donde yo conozco, que la iglesia no ayuda a sus miembros. Porque yo, cuando era presidente de rama, cada semana, cuando terminaba las reuniones, pues de 2 a 3 cheques firmaba cada semana. Para personas que lo necesitaban, lógicamente. Y cuando he sido consejero y tal, siempre hemos estado, porque siempre se pedían 2 firmas, lógicamente, el del presidente de la rama y un consejero, o el obispo y un consejero, todos los cheques o transferencias, luego ya se hacía con transferencias, y los cheques pasaron a mejor vida. Y yo he firmado docenas y docenas de ayudas. Por lo tanto, la iglesia sí que se preocupa por sus miembros, sí que les ayuda. Si realmente lo necesitan, lógicamente se hace un análisis, se habla con las personas, se mira cómo es su situación, pero las personas son ayudadas. Incluso la responsabilidad, según los manuales de la iglesia, es que busquemos al necesitado, no que esperemos solamente a que vengan a pedirnos ayuda, sino que nosotros busquemos al necesitado. Y tengo un grato recuerdo de un hermano que ya ha fallecido, mi querido hermano Vicente Lorente, que en gloria esté, que me enteré una vez, él tenía 4 hijos pequeños y se le rompió el calentador de casa y en pleno invierno se estaban duchando con agua fría. Y cuando yo me enteré que era presidente de rama, le eché una bronca y le mandé a un fontanero y le puse un calentador nuevo. Y lo pagó la iglesia. Y este hermano lloraba de felicidad, porque era tan bueno y tan sufrido que no quería ni pedir ayuda. Pero cuando yo me enteré, rápidamente lo solucionamos y ese hermano tuvo agua caliente en su casa, que era lo que merecía y le correspondía por ser como era y por ser miembro de la iglesia. Por lo tanto, yo creo que no podemos decir que la iglesia no ayuda. De hecho, tengo muchos conocidos también y esta semana le he preguntado a una hermana que me contó su historia, porque ya me la había contado, pero le pedí que me la contara bien. Ella en el año 91 tuvo su segundo hijo y le detectaron un cáncer de útero, creo que era. Le operaron, le quitaron el cáncer en la Seguridad Social, pero no quedó bien y después de algún tiempo fue a la Seguridad Social y le dijeron que no, que estaba bien, que no tenía nada más. Ella no quedó contenta, fue a un médico privado y le dijo que tenía otro tumor o que se le había reproducido y que tenía que volverlo a operar.
pero la Seguridad Social no le hacían caso. Entonces preguntó y pidió ayuda a la Iglesia examinó el caso y le ofrecieron pagar todos los gastos médicos para esta segunda operación que la Seguridad Social no le quería hacer. Estuvieron viendo de mandarla a Houston, incluso, creo que era Houston, no sé, a Estados Unidos. Al final la mandaron a la clínica universitaria, al Hospital Universitario de Navarra, que está al norte de España. Ella vive en el sur y está como casi 1000 kilómetros de distancia. Y me contó que le pagaron el viaje, la estancia, la hospitalización y la intervención quirúrgica. Y afortunadamente, porque le quitaron otro tumor y a lo mejor si no hubieran actuado en ese momento, pues a lo mejor no estaría con nosotros esta hermana. Por lo tanto, yo creo que de verdad, la Iglesia se esfuerza. Pueden haber fallos, pueden haber dificultades, pueden haber errores, pero la Iglesia se esfuerza por ayudar a los necesitados, sobre todo a sus miembros. Lógicamente, también, como decía, el orden de la ayuda. ¿Cuál es el orden que hay que hacer? Pues primeramente, no es que la Iglesia no quiera ayudar, sino que hay un orden. Y lo explica en 1 Timoteo. En 1 Timoteo 5, 6 y 16 dice, porque si alguno no... Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan esto primero a mostrar piedad de su propia casa y a recompensar a sus padres. Y en el 16 dice, si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, manténgalas y no sea agravada la Iglesia a fin de que haya lo suficiente para todas las demás. Por lo tanto, ese es el orden. Primero busca la ayuda de tu familia, si te puede ayudar, después la ayuda del gobierno. Si tienes algún subsidio, te quedas sin empleo, pues si tienes paro, pues pídelo. Y luego, si te falta algo, la Iglesia te ayudará de los fondos que tiene la Iglesia. Pero el orden es ese. El orden es ese y es un orden natural y el que está en la Escritura. Además de toda la ayuda que dan los miembros, la Iglesia tiene una ayuda humanitaria. Yo he estado en Salt Lake, he estado en la manzana de bienestar de la Iglesia. Allí se fabrica pan, queso y se enlatan todos los productos que van enlatados de primera necesidad. La Iglesia tiene granjas para evitar costes. Tiene hasta varias granjas donde produce patatas, cereales, arroces, harinas de todo tipo para precisamente luego procesarlas y envasarlas. La Iglesia ayuda con emergencias médicas, como hemos visto, y sanitarias cuando hay un desastre, alguna guerra o algún terremoto, alguna cosa. Enseguida la Iglesia tiene preparado todo para ayudar. Incluso participa luego, cuando hay un terremoto, ha participado en reconstrucción de ciudades incluso. Y colabora con otras entidades como Cruz Roja, Cáritas, SERF, la Media Luna Roja y muchas otras. Si entran en la página esta, LDS Charities, está en inglés, ahí está todo lo que la Iglesia hace en ayuda humanitaria a los que no son miembros de la Iglesia, ¿vale? A los que no son miembros de la Iglesia. Pueden pinchar esto y encontrarán pues algunas cosas muy interesantes. Hay un informe, por ejemplo, este es el informe, no sé si puede ver, del 2022. Y, por ejemplo, aquí está un informe de todo lo que se ha gastado la Iglesia en ayuda humanitaria. Lo voy a poner aquí, no sé si lo pueden ver, yo se lo voy a leer, si no se puede ver bien. La Iglesia se gastó en el 2022, aquí lo tengo, 1.020 millones de dólares. 1.020 millones, o sea, 1 billón, que dirían los americanos, de dólares en ayuda humanitaria, con 3.692 proyectos de ayuda humanitaria y 6.300.000 horas de servicio voluntario en 190 países y territorios. Lo que decía el hermano Juan, que se hacían horas y se valoraban, no es cierto. Eso es un error, ahí sí le tengo que corregir, porque estas horas van aparte del dinero. Las horas se cuentan por un lado y el dinero se cuenta por otro. Las horas no se cuentan por su valor, sino se cuentan por dinero. De esos 1.020 millones, van en ayuda a los miembros de la Iglesia y a los que no son miembros de la Iglesia. Ayuda humanitaria, productos donados, ropa donada, los 6,3 millones de horas en servicio e instalaciones de la Iglesia, cuidado de los necesitados y proyectos comunitarios patrocinados por la Iglesia. En este año 2022 se hicieron 174 proyectos para refugiados por las guerras y demás, 11.000 misioneros de servicio de bienestar y autosuficiencia y otros 30.000 de servicio. Un programa sirve ahora para servir localmente, no lo voy a hacer muy largo, en 520 proyectos de seguridad alimentaria, 156 de agua potable, se ayuda a potabilizar agua en muchos pueblos,
45 proyectos de atención a madres, esto es un programa de reanimación de neonatos, 54 proyectos de movilidad, se cogen y se reciclan y se compran sillas de ruedas para llevarlas al tercer mundo, y 42 proyectos de atención oftalmológica. Médicos especialistas en oftalmología voluntariamente y gratuitamente operan, especialmente de cataratas, en los países subdesarrollados, que se quedan ciegos simplemente porque no tienen un acceso a un médico que les opere. Y 515 proyectos de respuesta en caso de emergencia. Y luego programas de desarrollo de autosuficiencia y demás. No voy a extenderme mucho porque si no sería muy largo. Pero creo que es muy claro que la Iglesia ya ayuda. De hecho, este año pasado, el 2023, que saldrá en el informe de este año, solamente la Iglesia, por decirlo, donó 52 millones en efectivo a la FAO, que es la Organización Mundial de la Alimentación, para proyectos de ayuda en más de 30 países por la escasez de grano a causa de la guerra ucraniana. La Iglesia le donó a la FAO 52 millones. La Iglesia ha donado hace poco 8 millones de dólares a Save the Children para ayudar a los niños y 44 millones de dólares en efectivo a un proyecto de nutrición infantil en 30 países. Estos solamente son algunos de los casos que tiene ayuda de la Iglesia, y creo que es muy claro que estamos esforzándonos por hacer lo mejor posible y que la Iglesia realmente ayuda. La Iglesia está reconocida por muchas instituciones, Cruz Roja, Cáritas, tienen un gran respeto por la Iglesia y reciben mucha ayuda. Hay muchos colegios, es que todos los días salen noticias. En Bolivia, creo que adaptaron un colegio y se lo dejaron nuevo. En otro país de Sudamérica, un hospital que estaba para derribarlo, lo reconstruyó la Iglesia, les puso máquinas, les puso camas, les puso quirófanos. Es decir, la Iglesia colabora en todos los proyectos que puede y se esfuerza. Y yo creo que la Iglesia es una Iglesia buena, como tantas otras hay en este sentido. ¿Qué pasa? Que sería el siguiente punto. ¿La Iglesia es rica? Pues relativamente rica para los miembros que tiene. Realmente ahora sí. Ahora sí, porque ha pasado por muchísimos problemas a través de la historia, desde la restauración del Evangelio en 1830 hasta ahora, ha pasado por muchos problemas. De hecho, ha estado 3 veces prácticamente en bancarrota. En 1837, el pánico de 1837, tengo un vídeo y un artículo en mi blog, causó que se hundiera toda la economía de los santos, que eran como 25 o 30.000 en aquella época, y prácticamente se arruinaron todos. Y la Iglesia quedó desmantelada. Tuvo que reconstruirse, pues llegaron a Utah y se establecieron, y a consecuencia de las persecuciones y del tema de la poligamia, cuando se aprobó la ley de Edmund Stoker, todos los bienes de la Iglesia fueron confiscados por el gobierno y a finales de 1890 prácticamente la Iglesia estaba otra vez en bancarrota. Salió adelante, salió todo bien, y en 1960 de nuevo volvió a caer prácticamente en bancarrota la Iglesia, porque habían gastado más de lo que tenían, porque fue la época de gran crecimiento de la Iglesia, estaban construyendo muchas capillas, muchos templos, y realmente llegó un momento que habían más gastos que ingresos y tuvieron ya que ponerse un poquito, apretarse. Los años 60, 70 fueron de apretarse el cinturón, de poner un régimen económico concreto, y empezó, a partir de ahí es cuando ha empezado a la Iglesia dijéramos, a ser estable económicamente y a acumular. ¿Qué pasa? Que la Iglesia siempre nos enseña a ahorrar una parte de nuestros ingresos, y la Iglesia hacía lo mismo. Una parte de todos los ingresos anuales que vienen del diezmo lo guardaba en ahorro. La Iglesia hacía un presupuesto anual, es decir, tanto ingresamos, tanto para gastos aquí y aquí y aquí, y siempre un porcentaje va al ahorro. Y ese ahorro se invertía. Ese ahorro no se dejaba en una caja porque se deprecia y pierde valor. Y, lógicamente, esos fondos que se han ido ahorrando desde los años 70, 80 hasta ahora, gracias también a los profesionales contratados por la Iglesia, que son especialistas en inversión, pues se ha cuadruplicado. Yo soy contable, ¿vale? Yo me gusta hacer proyecciones. Yo puedo, si quieren hablar un día de economía, de dinero, hablamos sin ningún tapujo y sin ningún problema. Y yo he hecho mis proyecciones y luego de lo que he visto, prácticamente las he acertado todas, porque no es tan difícil. Sabiendo un poquito de números se puede calcular todo. Y prácticamente de lo dinero que ha ido ahorrando la Iglesia en los últimos 50 años a lo que tiene ahora, se ha multiplicado por 4. Es decir, que están bien invertidos. ¿Qué pasa también? Que ese dinero no está ahí.
Si mañana viene una crisis, eso puede desaparecer o quedarse reducido. Pero por lo menos la Iglesia tiene un ahorro y lo tiene diversificado para poder usarlo en cualquier problema o necesidad. No fue el gobierno, como dijo el hermano Juan, el que destapó que la Iglesia tenía tanto cuanto dinero, sino fue un ex empleado que dijo todo lo que tenía y sacó papeles y tal, ¿vale? Entonces no fue el gobierno, porque el gobierno nunca... o sea, vamos a ver, todo lo que se hace en la Iglesia lo hace legalmente. Se pueden equivocar en algo, pero no hay ningún negocio ilegal ni ninguna inversión ilegal y todos pagan sus impuestos, todo lo que no tiene que ver con donativos de la Iglesia, todo lo que sea comercial o que sea de beneficio, pagan sus impuestos completamente, ya está. Luego la Iglesia, pues desde que llegó a Salt Lake, se formó todo en cooperativa prácticamente, porque allí no había nada y tuvieron que crear bancos, tuvieron que crear cooperativas de crédito, tuvieron que crear universidades, colegios y todo. Pues la Iglesia tenía muchos negocios a propiedad de la Iglesia. La Iglesia luego se fue deshaciendo cuando ya fue progresando y diversificándose, la Iglesia fue deshaciéndose de negocios. De hecho, prácticamente ahora solo tiene, que yo recuerde, una agencia de viajes y algunas inversiones como el City Creek Mall, que es un centro comercial que está justo al lado de la Manzana del Templo y que se ha criticado mucho. Hay muchas personas que han criticado porque costó creo que como 5.000 millones hacerlo. Pero aparte de que eso ayudó al bienestar de la Iglesia, creó muchos puestos de la ciudad, creó muchos puestos de trabajo y además es rentable, porque todos esos locales están alquilados y están pagando una cuota mensual de alquiler. Por lo tanto, la Iglesia ha recuperado ese dinero, ha hecho un bien social, ha ayudado a la ciudad, ha ayudado a que muchas personas tengan trabajo y además ese dinero se recupera. Por lo tanto, aunque muchos lo critiquen, pero la Iglesia, los negocios que tiene son claros, diáfanos y creo que muy prósperos y muy beneficiosos para todos. Por lo tanto, ya os digo, si algún día queremos hablar de esto, hablamos más profundamente. Pero este sería el punto de que realmente la Iglesia ayuda. Ya pasando a otro tema, no sé si hay alguna pregunta por ahí. Natanael, ¿hay alguna pregunta o algo antes de hablar de otro tema? No, vamos bien, vamos bien. ¿Vamos bien? Vale. Sí. Pues del otro tema que estaba comentando mi querido hermano Juan es acerca de la obra del templo, de lo que él ha hecho, de lo que sentía y tal. Hablaba del sacerdocio, de que como poseedor del sacerdocio decía que para él era una carga, cuando pecas es una carga el sacerdocio. Yo para mí es todo lo contrario. Ahí es completamente subjetivo y es opinable. Y lo digo desde el corazón, pero para mí el sacerdocio es una bendición. Porque sí, es una responsabilidad, pero esa responsabilidad te ayuda a ser más fuerte. Y cuando tú te equivocas, el sacerdocio te debe de ayudar a fortalecerte y a mejorarte. Y por el hecho de tenerlo, te ayuda a esforzarte más por bendecirlo y por honrar ese sacerdocio que poseemos. Porque lo que realmente yo creo que es carga es el pecado. El pecado es que es una carga. Además, las mujeres pecan igual que los hombres, ¿no? Las mujeres no están ordenadas al sacerdocio, pero es lo mismo al final. Es lo mismo, ¿no? Realmente lo que es una carga es el pecado, no el sacerdocio. Y para eso tenemos el arrepentimiento y la misericordia de Cristo, que siempre está a nuestro lado, siempre nos está invitando a ir a Él y siempre nos está invitando a que si nuestros pecados son rojos como la grana, como el blanca nieve podrán ser. Por lo tanto, no hay que caer ni en el no pasa nada si yo peco, ni el uy, qué malo soy porque he pecado. Tenemos que tener un equilibrio en la vida. Tenemos que saber que somos imperfectos, que somos pecadores, pero que tenemos a Cristo para bendecirnos, para cuidarnos, para protegernos y para que por medio de su gracia podamos volver a levantarnos, porque vamos a caer cada día, pero cada día nos podemos levantar otra vez. Y él comentaba que se había alejado de la Iglesia y vuelvo a repetir, comentó de lo que si se sentía o le habían dicho apóstata, no lo sé, pero alejarse de la Iglesia no es apostatar. Y aquí tengo yo en mi blog un artículo que publiqué en el 2015 precisamente que hablaba de esto, un discurso que dio un apóstol, el Elder Uchtdorf, acerca de las personas que se alejan de la Iglesia, de nuestros hermanos menos activos, que los amamos de verdad de todo corazón. Y en este artículo del 2015, aparte de esto del Elder Uchtdorf, que lo citaré después, en el final del artículo hay un tema importante.
Dice, al igual que José Smith dijo que muchos miembros de la Iglesia no están dispuestos a creer que Dios salvará a aquellos que eligen no unirse a la Iglesia en esta vida o los que se unen y luego se alejan de ella, estoy aquí para decir que Él puede y lo hará si todavía desean ser salvados. Y no lo digo yo, solo defiendo lo que los profetas y apóstoles desde José Smith a Pablo han declarado. Dios no considera el pecado con el mínimo grado de tolerancia, pero a aquellos que realmente desean la vida eterna, en esta vida o en la siguiente la tendrán. Ya sean budistas, bautistas, judíos, católicos, agnósticos, musulmanes, mormones o exmormones. Si desean la vida eterna, ellos la tendrán. Recuerden que Dios los conoce mucho mejor de lo que jamás podrían ustedes conocerlos. Él no es solo su juez, sino su abogado, y ha proporcionado una amplia provisión para el plan personal de salvación de todos los que han vivido. Este es el Dios que creó el plan de salvación que cada persona que sale de la Iglesia eligió deliberadamente apoyar antes de venir a la tierra. Recuerden estas cosas y la confianza en la promesa de Dios de que todo saldrá bien al final. Nunca pierdan la esperanza. Ese es un mensaje muy hermoso. Es un mensaje muy hermoso de salvación, de gracia, de misericordia y de amor. No nos tenemos que sentir tan mal que renunciemos a amar y a servir a Cristo. Nuestras circunstancias pueden cambiar, nuestros problemas pueden destruirnos, pero Cristo siempre va a estar ahí a nuestro lado para salvarnos y para rescatarnos. Y como dice aquí, nunca es tarde. Si queremos salvarnos, Él nos va a salvar. Y esto creo que a Natanael le gustará escucharlo y todos los que están en este canal les gusta escucharlo. Porque es el lema de este canal, aunque yo no estoy de acuerdo con algunas cosas y él no está de acuerdo conmigo en otras cosas, muchas, pero la esencia es esa. Los matices es lo que diferimos, pero la esencia es esa. La esencia es esa. Entonces, precisamente para llegar a esa salvación y para llegar a el grado más alto de gloria, la exaltación, el Señor ha establecido templos en nuestra vida. El templo es el lugar más sagrado de la tierra y donde hacemos la obra más sagrada. Y no es una obra que hagamos por capricho. De hecho, si invito a cualquiera que coja una Biblia católica, aquí tengo 2 Biblias católicas, y se vayan a 1 Corintios 15, 29, donde habla del bautismo por los muertos, y miren el pie de página de las Biblias católicas y verán cómo dice que el bautismo por los muertos era una ordenanza que se administraba en la iglesia primitiva, pero que no saben por qué se desapareció. Nosotros sí que lo sabemos, pero ellos solamente testifican de que es una doctrina que existía. Por lo tanto, esa es la base de la ordenanza del templo. En el templo hacemos la obra por nuestros antepasados, porque el Señor le dijo a Nicodemo que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar al reino de los cielos. Por lo tanto, necesitamos recibir esas ordenanzas salvadoras para poder entrar. Si no las recibimos aquí, las recibiremos después, igual que porque va todo unido a la salvación. Pero ineludiblemente tenemos que recibirlas. Por lo tanto, el Señor nos ha dicho que esta es la obra que tenemos que hacer. Primera de Pedro 3, 18 y Primera de Pedro 4, 6 nos hablan de la predicación del Evangelio de los muertos y del bautismo que a esto corresponde. Por lo tanto, cuando el hermano Juan dijo que el templo sustituía a Cristo, es todo lo contrario. El templo no sustituye a Cristo. El templo hace lo que Cristo pidió que hiciéramos. El templo es el lugar donde hacemos la obra por nuestros antepasados, por lo que ya han pasado el velo. Porque es tan sagrada esa obra de salvación y redención de Cristo que necesitamos hacerlo en un lugar especial que es el templo. Él decía que Cristo no era suficiente y es todo lo contrario. El templo es cristocéntrico. Todo lo que hacemos en el templo nos enseña de Cristo y nos lleva a Cristo y nos hace reconocerlo como el único y gran Salvador. También comentaba que un esposo que no se sellaba, una persona que no se sellaba a su esposa no llegaba al reino celestial. Pero bueno, ¿para qué tenemos el templo y para qué tenemos el milenio? Precisamente. El Señor ha preparado todas las cosas para que ninguna persona, salvo la que no quiere, como hemos visto antes, salvo la que se rebele y no quiere hacer las cosas, todos los demás van a tener oportunidad. Entonces, ese miedo de no sellarte, ningún miedo. Hay solteros que han vivido y muerto viudos, solteros, perdone, y jamás han perdido la esperanza de que algún día pueden llegar al reino celestial y tener su compañero eterno. Si no, no está bien en la siguiente. Que eso lo enseñamos constantemente. Decía que le producía miedo y ansiedad, pero bueno, tenemos que confiar en el Señor. El Señor ha dicho que enjugará toda lágrima, es decir, todas las cosas se van a compensar y todas las cosas se van a cumplir. Decía que muchos cónyuges que cuando se inactivaba su esposo o esposa,
sentían miedo y que incluso lo han dejado. Yo no he visto a nadie dejar a su esposa porque se haya inactivado o a su esposo. He visto muchísimas personas inactivas y que venía ella o a veces ni venían los dos. No pasa nada. Su esposa, la esposa de Juan, decidió seguirlo y a mí me parece estupendo. A mí me parece estupendo que estén juntos. Lo primero es la familia. La iglesia es un instrumento para ayudarnos a llegar a Cristo. Pero lo primero es la familia. La iglesia desaparecerá, la familia nunca va a desaparecer. La familia es eterna, la iglesia es temporal, pero la familia es eterna. Por lo tanto, ese miedo que él decía, yo no lo he visto. Ya veis un poco mi currículum, mi historial. He vivido en tres continentes. Bueno, si cuentas Norteamérica, Sudamérica y España, Europa. He estado en 3 continentes, asistiendo a la iglesia, conociendo gente, y jamás he sentido a nadie o haya dicho a nadie en ese sentido. Y bueno, la que decía que los que no llegan al reino celestial son sirvientes, pues eso es una leyenda urbana. Hay muchas cosas que se cuentan por ahí, pero que no son doctrina. Son leyendas urbanas y de eso tenemos mucho en esta iglesia y en otra, porque yo, como veo muchos vídeos, también hay historietas, leyendas urbanas que se cuentan que no son reales, ¿vale? No hablamos jamás de sirviente, pero no tiene ningún sentido. Y que decía que esto es una doctrina profunda que está escondida. Otra leyenda urbana. Mira, la obra del templo está en la sección 76 de Doctrina y Convenios. Perdona, los grados de gloria están en la sección 76 de Doctrina y Convenios, que se publicó en 1835, la primera edición. Por lo tanto, no hay nada escondido. Pablo hablaba del tercer cielo. Pablo habla en 1 Corintios 15, 39 al 43, que una es la gloria del sol, otra la de la luna y otra la de las estrellas. Está hablando del plan de salvación y de los reinos de gloria. Y algo que es muy claro y que sí que me gustaría leer en la sección 76 es que realmente el Señor ha preparado la gloria para cada uno de nosotros de una manera que no podemos ni imaginarlo. Por ejemplo, en la sección 76, versículo 89, hablando del grado más bajo de gloria, el celestial, dice, y así vimos en la visión la gloria de lo celestial que sobrepuja a toda comprensión. Es decir, que el grado más bajo de gloria que Dios ha preparado para nosotros, para los más bajos de lo más bajo, es superior a lo que podemos entender ahora como seres mortales. Por lo tanto, fíjense el amor, la misericordia y la bondad que nuestro Padre Celestial tiene para cada uno de nosotros. Y a nadie se le priva de estas bendiciones, salvo que las rechace. Por eso cuando decía el hermano también comentaba que tienen miedo, que algunas personas tienen miedo de no llegar al reino celestial, pues no lo entiendo. Si entienden bien el Evangelio nunca pueden tener miedo. Yo quizás a veces me siento indigno de estar en el reino celestial, pero miedo jamás he tenido. Porque aunque me tocara el último hora de gloria, sé que es superior a todo lo que ni siquiera pudiera imaginar. Por lo tanto, creo que cada uno de nosotros tiene que vivir por amor y por fe, no por buscar recompensas. Yo jamás he pensado en la gloria celestial, jamás he pensado en la mansión celestial, en el mar de vidrio, en la gloria, en el suelo de jaspe, el suelo de oro. Yo solo pienso en servir a Dios porque lo amo, no porque me vaya a dar nada. Yo no estoy aquí por premios ni recompensas. Yo vivo el Evangelio por amor a Dios mi Padre y a mi Salvador Jesucristo. ¿Alguna pregunta? Hay 2 preguntas interesantes. ¿Te falta mucho para hacerlas al final? No, si quieres esto, porque ahora ya cambio de otra vez. Ya estoy en el último apartado ya. Me iba a pasar al último apartado. Si quieres hacerlas ahora porque son de este tema, mejor. Ah, bueno, no sé si tú consideras que son del tema. Es Alan Chamache. Dice, saludos a don Santiago Lázaro. ¿Están en vivo? Bueno, tengo una pregunta para don Santiago. ¿Los santos de los últimos días abrazan las 5 solas como los evangélicos protestantes? No. Fácil, ya está respondido. Listo. No. Primero que nosotros no somos protestantes, por lo tanto no tenemos nada que ver con las solas. Y luego ya a nivel particular, mi opinión, todo lo que sea restringir, me cruje. Porque cuando dices sola, ya alguna costura va a reventar por algún lado. Todo lo que sea constreñir o oprimir, no puede ser bueno. El Evangelio de Cristo es mucho más extenso, mucho más amplio. Y quizás sola Deo gratia, quizás eso sí, porque solo Dios merece nuestra alabanza, pero las demás solas
sea, el espíritu podemos aceptar, dijéramos, de las 5 solas, pero si quitándole el sola, yo le diría vivir por la fe, alabar a Dios, creemos en las escrituras, lógicamente, pero ese de sola, el sola es muy peligroso. Ahí podríamos hablar un día de eso detalladamente, sí. Interesante. Bueno, y otra, de la misma persona, pregunta, con mucho respeto e ignorancia. Qué amable es la persona. No creemos que es ignorante, pero qué prudencia, qué bondad y mansedumbre. Con respecto a la veneración de los santos que están con Dios, ¿qué opinan los santos de los últimos días? ¿Se le deben venerar y rezar y honrar? Gracias por su pregunta, Alan. Pues no, porque los santos somos nosotros, no alguien que está elevado a un altar. De hecho, si cogemos la Biblia y vemos, los santos es el nombre que la Iglesia daba a los primeros cristianos. La palabra cristiano es posterior a la Biblia. Es al final de la Biblia cuando se les empieza a llamar cristianos en Antioquía. Si vemos, las epístolas de Pablo van dirigidas a los santos. Vosotros llamados a ser santos, los santos de Dios. Siempre que se habla de santos son miembros de la Iglesia. No que sean perfectos, sino que buscan camino de santidad. Estamos en el camino de santidad, de santificación, no que seamos perfectos. Entonces, ni hay santos que sean perfectos, ni se debe venerar a nadie que no sea a nuestro Padre Celestial o a su Hijo Jesucristo. Por lo tanto, todo lo que se interponga en eso, pues no es correcto. No lo veneramos y pensamos que no es correcto. Es una forma de desviación. Si lo haces porque es lo que has aprendido, porque es tu cultura y tu forma, pues tampoco es que te vaya a castigar nadie, ¿no? Pero no es correcto. Desde luego, cuando uno ya aprende el Evangelio se da cuenta que estas cosas no son correctas y no se deben hacer. Estoy de acuerdo con el hermano Lázaro, respetando la concepción que tenga Alan Chamache, que ha hecho esa pregunta tan amablemente. Gracias por eso, por hacerlo amable. Bueno, antes de que termine el hermano Santiago, yo debo decir que con la denominación de los santos de los últimos días me identifico en muchas cosas. Creo que es la denominación a la que más aprecio en cuanto a doctrina, aunque estamos, como decía el hermano Lázaro, en desacuerdo y en discrepancias en muchos puntos, en muchos matices, pero me gusta la valentía que ellos tienen al decir que una persona que murió perdida puede ser alcanzada después de esta vida. Eso me encanta. Y por eso les dicen blasfemos, herejes. Herejes nos llaman. Porque yo creo que también después de esta vida hay oportunidad. Nos conocen poco, yo creo que nos conocen poco y hay mucho prejuicio. Nos tienen encasillados como gente rara, extraña, hereje, blasfemo, pero somos mucho más cristianos y más normales de lo que la gente puede a veces imaginar. Sí, y yo, de hecho, creo que es mi propósito y por eso entro en debates, que no me gustan, pero entro en debates para que la gente vea que tenemos una teología sana, fuerte, bíblica, porque solo uso la Biblia, aunque tenemos libros de Mormón y Doctrina y Convenios, pero yo en mis debates solo uso la Biblia y puedo demostrar que todo lo que nosotros enseñamos es bíblico. Y bueno, puedes estar discrepando, lógicamente, y no aceptarlo, pero no podrás decir que no es bíblico. No podrás decir que no es bíblico. ¿No? Pero es tu concepto y se te respeta. Porque ustedes lo ven bíblico y yo respeto eso. Dice el mismo... Hombre, si está en la Biblia es bíblico. La interpretación ya de cada uno es como sea, es como la inmortalidad del alma. Hay versículos a favor y versículos en contra. Pero yo no puedo decir que el que cree que el alma no es inmortal y que cuando mueres te quedas dormido, no está en la Biblia. Está en la Biblia, aunque para mí gana de goleada la otra versión, porque es mucho más clara y más extensa. Pero no puedo decir que es antibíblico, es decir, que es una mala interpretación de la Biblia. Entonces yo pienso que deberían de considerarme a mí igual. Pueden decir que estoy interpretando mal la Biblia, pero no me digan que no está en la Biblia lo que yo estoy creyendo y diciendo. Somos muy intolerantes, todos somos muy intolerantes. Eso es antibíblico, pero si está en la Biblia, hay que decir, yo interpreto diferente, sería mucho más bonito, ¿no? Pero uno se deja llevar a veces por el enojo. Eso es antibíblico, eso es malo, no sé qué. Pero entendemos que somos humanos también. Yo entiendo eso. Pero sí, no está bien la intolerancia. Dice, gracias por todos los invitados que llevan, son grandes sus enseñanzas para aclarar nuestra espiritualidad. Mario Hernández, gracias a ti por tu mente abierta y por tu tolerancia y por escuchar y rescatar lo que crees que viene de Dios. Muy bien, hermano Lázaro, tienes el último tramo ya a tu disposición. Vale. Este es el tramo un poquito más espinoso, por decirlo de alguna manera, aunque no creo que haya ninguna espina con el hermano Juan, que es un pan bendito. Y apenas viéndolo el otro día, pues puedo
sentir su bondad y su grandeza espiritual. El punto sería, ¿por qué se abandona la iglesia? Porque muchas personas entran en la iglesia, están un tiempo determinado y al final la abandonan. Unos vuelven, otros no vuelven, algunos nunca vuelven y otros sí vuelven a lo mejor después de un tiempo. De hecho, se ve muy a menudo personas que han estado años fuera y han vuelto luego. Y algunos que nunca han vuelto, ¿no? Pero hay muchas y variadas razones, tantas como personas hay. No podemos sacar un cliché de decir, el que deja la iglesia es por esto, por esto y por esto, ni mucho menos, porque comentaba el tema de se enojaron, se ofendieron, puede ser, pero no es lo normal. Y ahora vamos a leer, como decía antes del Elder Uzdor, del apóstol Uzdor, un pasaje que dio en la conferencia del 2013. Nosotros no juzgamos a nadie, no juzgamos los hechos, no juzgamos a nadie que se vaya de la iglesia. Al contrario, nuestra obligación es quererle más, porque es como una oveja, que es como el parábola de la oveja perdida. Si la oveja perdida se pierde, pues nuestra obligación como pastores es ir a buscarla, y se busca con amor. Si a la oveja le gritas y le chillas, pues va a huir de ti. Si la buscas con cariño y con amor, puedes recuperarla. Por lo tanto, el dejar la iglesia es algo que tiene que motivarnos a mostrar mayor amor por las personas. De hecho, pues cuando una persona pasa una crisis de fe, porque descubre algo, se entera de algo que no conocía y le afecta a su testimonio y eso le afecta a su fe, cuando una persona a lo mejor por problemas de la vida deja de orar o deja de leer las escrituras, por una enfermedad se apaga o se deprime, eso puede influenciar en su actividad en la iglesia. Y eso son etapas que pasamos todos. Todo nos afecta de alguna manera, a unos más que a otros. Por lo tanto, no podemos juzgar. Yo no creo que la mayoría se vayan resentidos, como decían, porque no le dieron un buen cargo. Al contrario, en la iglesia, si muchas veces ofreces cargos y no los quieren. Es que creo que muy poquito. Solo conozco un caso, y lo voy a contar, de una persona que estuvo trabajando como voluntario en el sistema educativo de la iglesia, se esforzó mucho, dio mucho de su tiempo, varios años, y luego cuando hubo un puesto en ese sentido, remunerado, que era un puesto de trabajo bueno, pues esa persona esperaba conseguirlo porque se había esforzado mucho. Y cuando se lo dieron a otro sí que se enfadó y se inactivó. Ese es el único caso que yo en 48 años recuerdo. Por lo demás, las personas se van por otros motivos. No creo que sea ni porque no se les valore, porque en la iglesia tenemos más llamamientos que personas, o sea, tenemos más trabajo que personas para trabajar. Entonces, el que quiere trabajar tiene de sobra responsabilidades para hacer y para disfrutar y para progresar personalmente. Lo bueno es que creo que la mayoría no se van resentidos, no se van doloridos, como el hermano Juan tiene buenos recuerdos. Procuramos, espero que no le hayan tratado mal, lo repito. En general no se trata mal a nadie que se vaya, ni mucho menos, pero puede haber algún caso, siempre tontos hay en todas partes, y eso lo reconozco porque yo los he visto también. Pero nosotros amamos a esas personas. Y sobre todo, lo importante, los que se van de la iglesia, la mayoría, solo conozco un caso, personalmente, y otro por tercera vía, de personas que se han vuelto ateos después de dejar la iglesia. Mientras que otro grupo religioso de alto control mental, cuando se dejan su grupo, se convierten en ateos la mayoría, porque han estado tan presionados, tan controlados, y tan eso, que cuando lo dejan revientan y hasta reniegan de la fe. En la iglesia de Jesucristo la gente sigue creyendo, simplemente pues no asiste a la iglesia. Pero ya te digo, solo he visto un caso directo y uno indirecto en 48 años. Ni tampoco se vuelven mundanos, ni mucho menos, simplemente se alejan de la iglesia y ya está, ni se vuelven ateos ni se vuelven mundanos. Ya le digo, no los consideramos apóstatas, ni se excomulga a nadie por dejar la iglesia, ni es que no, la iglesia es muy liberal. Y aquí hay unas palabras que quería citar antes del Elder Uzdor acerca de esto, que quiero leerle. Dice, la búsqueda de la verdad ha traído a millones de personas a la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Sin embargo, hay quienes dejan la iglesia que una vez amaron. Y uno podría preguntarse, si el evangelio es tan maravilloso, ¿por qué alguien se alejaría? A veces suponemos que es debido a que han sido ofendidos, que son perezosos o pecadores. En realidad no es tan simple. De hecho, no hay una sola razón que se aplique a una variedad de situaciones. Algunos de nuestros queridos miembros luchan por años con la pregunta de si deberían alejarse de la iglesia. En esta iglesia, que honra el albedrío personal con tanta firmeza y la cual fue restaurado por un joven que hizo preguntas y buscó respuestas, respetamos a quienes honradamente buscan la verdad.
Puede que se nos parte el corazón cuando su camino los aleje de la iglesia que amamos y de la verdad que hemos encontrado, pero honramos el derecho que tienen de adorar a Dios Todopoderoso de acuerdo con el dictado de su propia conciencia, así como lo reclamamos ese mismo privilegio para nosotros mismos. Esto lo dijo el erudito en la Conferencia General de octubre del año 2013. Por lo tanto, no hay ningún resentimiento ni ninguna falta de cariño hacia esa persona, ni juicio, ni especulación. ¿Que alguna persona lo puede hacer? Por supuesto. Somos imperfectos, pero yo creo que ninguna persona racional ni ningún miembro fiel de la Iglesia criticará, ni juzgará, ni condenará a nadie cuando se aleja de la Iglesia. El hermano comentaba algunas cositas al respecto, decía que muchos tienen miedo a perder la familia, pero eso no se alejan de la Iglesia. Bueno, lo primero es la familia, es lo que he dicho. Si tienes miedo por perder a tu familia, yo no he visto a nadie perder la familia por alejarse de la Iglesia. Simplemente te dejan de asistir y pues ya no te ves los domingos en la capilla. Pero la familia permanece para siempre, por lo tanto no creo que haya ningún miedo. Porque eso sí que está claro, y lo han dicho los profetas, la salvación es individual y la exaltación es familiar. Nos salvamos como individuos, pero nos exaltamos como familias. Entonces, eso es importante, pero aparte de eso, nada más. Luego decía que había como cargas mentales, miedo a perder la exaltación, miedo a no pagar el diezmo, miedo a no cumplir con el domingo. Yo no he visto esos miedos. O sea, a lo mejor sí, en México a lo mejor son de otra manera, no lo sé. También depende de las personas, del tiempo que lleven en la iglesia, de su madurez. Yo no era el mismo cuando llevaba 2 años de miembro que cuando llevaba 20, que cuando llevo ahora casi 48. He cambiado muchísimo. Entonces, yo nunca he visto miedos en ese sentido. Yo nunca los he visto, pero pueden haberlos, por supuesto. Porque nosotros, como he dicho, no enseñamos el miedo, no enseñamos a tener miedo al Señor. El miedo no es de Dios. Lo que sí que enseñamos es a ser responsables espiritualmente cada uno. El presidente Nelson lleva los últimos discursos que ha dado hablando de nuestra responsabilidad personal, que tenemos que ser autosuficientes espiritualmente y que tenemos que buscar la guía del Espíritu Santo para vivir en nuestra vida, que no tenemos que depender tanto de la Iglesia, sino que tenemos que depender de nosotros mismos y de nuestras familias, que nosotros tenemos que cuidar nuestra familia. La Iglesia nos ayudará, pero no estar pendiente de la Iglesia, sino que la Iglesia sea una ayuda, que sea la Iglesia la que ayuda a la familia y no la familia la que ayuda a la Iglesia. Entonces, es importante que comprendamos esto. Hay un versículo que me gusta mucho que está en Doctrinas y Convenios, en la sección 58, ¿qué dice? El Señor está hablando y dice, porque no conviene que yo mande en todas las cosas, porque el que es compelido en todo es un siervo perezoso y no sabio, por tanto no recibe galardón alguno. De cierto os digo que los hombres deben estar anhelosamente consagrados a una causa buena y hacer muchas cosas de su propia voluntad y efectuar mucha justicia. Porque el poder está en ellos y en esto vienen a ser sus propios agentes. Y en tanto que los hombres hagan lo bueno, de ninguna manera perderán su recompensa. Es decir, el Señor nos invita a que Él no va a estar mandándonos, que Él no tiene que estar, oye, haz esto, esto. El Señor no quiere estar azuzándonos. El Señor nos da el Evangelio y espera que nosotros tengamos la capacidad y la voluntad de hacer las cosas. Si siempre nos está azuzando, no sirve de nada. Por eso dice, el poder está en nosotros y somos nuestros propios agentes. Si hacemos lo bueno, recibiremos recompensas. Si no hacemos lo bueno, no las perderemos. Pero estos son los principios de la Iglesia. La Iglesia nos enseña a ser autosuficientes, a consagrarnos voluntariamente y a poner nuestra vida en orden, que no tenga que estar la Iglesia diciéndonos las cosas ni ningún líder diciéndonos las cosas. Entonces, ese no es el motivo de la Iglesia. Por lo tanto, el miedo no tiene que estar ahí. No está el obispo diciendo esto, lo otro, porque no. Yo nunca lo he oído. A veces he oído discursos más fuertes que otros, pero siempre con amor, siempre rogando. Me acuerdo del presidente Hinckley que siempre decía, les ruego hermanos que hagan esto, les ruego hermanos que hagan lo otro. Jamás decía, les mando, les ordeno, y era el profeta. Siempre usaba la palabra, les ruego hermanos, por lo tanto, no entiendo esto. ¿Y por qué?
porque Jesucristo mismo lo explicó. En Mateo 11:28 dice, venid a mí los que estéis cansados, porque yo os haré descansar. Llevad mi yugo porque ligera es mi carga y ligero mi yugo, ¿no? Por lo tanto, tenemos que vivir con Cristo y estar con Cristo. Decía también el hermano Juan que estamos como en una burbuja en la iglesia. Yo no veo ninguna burbuja en la iglesia. Mis hijos participaban en todas las actividades extraescolares que podían. De hecho, siempre me decían los maestros que eran un ejemplo, que eran niños encantadores, muy educados y se preocupaban. Nuestros jóvenes y mayores participan en actos ciudadanos, participan en política, participan en todas las cosas. No estamos en ninguna burbuja, vivimos en el mundo e intentamos no ser del mundo en cuanto a la vida personal, pero no estamos en ninguna burbuja, no nos censuran nada, no nos prohíben nada. La Iglesia no está diciendo lo que tenemos o no tenemos que leer, lo que tenemos o no tenemos que ver. La Iglesia no se mete en eso. Nos dice, este es el Evangelio, vívelo. Y ya está, por lo tanto, no sé a qué burbuja se refería. La única burbuja que yo me gustaría estar es la de Cristo. Estar con Cristo en una burbujita, ahí sí que me gustaría estar. Pero quitando de esa, todo lo demás, nada. También decía que la Iglesia necesita el amor de Cristo. Bueno, todos necesitamos el amor de Cristo. La Iglesia y los que no son de la Iglesia. Filipenses 4:13 lo dice. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa es mi máxima y mi meta. Estar con Cristo y todos necesitamos ese amor. Porque nuestra iglesia es una iglesia 100% cristocéntrica, perdón, lo he dicho al revés, cristocéntrica. Todo lo que hacemos nos lleva a Cristo, hasta el nombre. Es la iglesia que siempre nata, siempre se le olvida. No es la iglesia de los santos en los últimos días. Es la iglesia de Jesucristo y estamos los santos en los últimos días en esa iglesia. Pero la iglesia es de Jesucristo. Por lo tanto, yo cuando abrevio no digo la iglesia de Jesucristo y ahí termina. Ese es el nombre exacto. Los santos en los últimos días somos ahora nosotros. Y de hecho es la única iglesia que lleva el nombre. La única iglesia. La iglesia católica es universal. La iglesia ortodoxa, de la regla. Los evangélicos, el evangelio. Los pentecostales, del día de Pentecostés. Testigos de Jehová, testifican de Jehová. Los adventistas del séptimo día, están el advenimiento y respetan el séptimo día. Y así sucesivamente. Todas las iglesias prácticamente tienen un nombre que no tiene nada que ver con Cristo. Por lo menos las iglesias grandes. Entonces, nosotros, hasta en el nombre, somos 100% cristocéntricos, más que cualquier otra. Y nada nos separa del amor de Cristo. Como esta hermana ha preguntado, ni los santos, ni las vírgenes, ni los dones de lenguas, ni el guardar el sábado, ni si Jesucristo Dios o es el arcángel Miguel, si hay Trinidad o unicidad, ninguna de esas cosas nos separa de Cristo. Estamos junto a Cristo por encima de todas las cosas. Y cuando decía que tenemos un profeta vidente y revelador, es verdad, creemos que nuestro profeta, igual que José Smith y desde José Smith hasta ahora, creo que son 16 los presidentes de la iglesia que hemos tenido, él y los apóstoles son profetas videntes y reveladores y creemos en eso. ¿Y sabéis por qué creemos en eso? Porque el mismo principio de revelación lo tenemos los miembros de la iglesia. Yo tengo la misma revelación que tiene el profeta, pero en mi esfera de responsabilidad. El Señor me ha revelado a mí las cosas que necesito yo en mi vida y para mi familia. Para el hermano Pepe, para él y su familia. Para el hermano Juan, para él y su familia. Para el obispo del barrio, para su familia y para los miembros de su congregación. Para el presidente de la estaca, para los miembros de todos sus barrios. Y para el presidente de la iglesia, para todo el mundo. Pero el principio es la revelación, que está en 1 Corintios 2, capítulo 2. Es un capítulo maravilloso, en el que Pablo dice que él habló con demostración de espíritu y poder para que nuestra fe no esté basada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Ese es el principio de revelación, que también está pues, en Mateo 7, pedid y recibiréis, buscad y daréis, o en Santiago 1.5, el que tenga falta de sabiduría que lo pida a Dios. Ese es el principio de revelación. Entonces, si yo lo he visto en mi vida, lo he experimentado en mi vida, el Señor me ha respondido a mis oraciones, ¿por qué voy a dudar que el profeta hace lo mismo? Pero en otro nivel. Pero el principio es el mismo. Por eso Pablo decía a los corintios, en el capítulo 1 Corintios 14, después de hablar de los dones del Espíritu, decía, sobre todo, que profeticéis. Nata, ¿alguna pregunta? Que se nos fue el tiempo, ya una hora con 10 minutos casi, entonces para que concluyas en cuanto puedas. Vale, termino. Para terminar, el hermano Juan, que me quedaban 5 minutos, nada. Nos decía que vio un vídeo, la Biblia contra el Libro de Mormón, que le afectó mucho
Y puedo decir que yo ese vídeo lo he visto. Ese vídeo lo he visto y a mí no me afectó nada. ¿Por qué? Porque todo lo que decía o es falso o tiene una intención muy falaz. Tiene muchísimas imprecisiones. Un día lo podemos analizar si quiere completamente de pe a pa. Pero yo comprendo que, tal como le decía Jesucristo, que en Lucas 22, 31 y 32, que Satanás ha pedido zarandearnos como a trigo, pero tenemos que volver y recuperar nuestra fe. Entonces, este vídeo a mí no me afectó porque estaba ya preparado para recibirlo. A otros les puede afectar, yo lo entiendo, porque es un vídeo muy bien hecho, muy bien preparado. Se gastaron mucho dinero estos hermanos evangélicos en desacreditar el Libro de Mormón, aunque lo hicieron con medias verdades y con falacias, pero yo lo entiendo. Pero precisamente en mi blog y en mi canal me dedico a desmontar estas falacias y creo que lo hago con pruebas que son bastante contundentes. El Libro de Mormón tiene muchas pruebas, no la voy a entrar. Nahom, los caminos blancos, los guerreros, los murallas, los testimonios de los primeros sacerdotes católicos con las costumbres de los mayas del Yucatán, el recibimiento de Hernán Cortés por Moctezuma, todo eso testifica del Libro de Mormón, porque todo eso está en el Libro de Mormón muchos años antes de que pasaran estas cosas o de que se conocieran. Por lo tanto, tenemos que confiar en el Señor, estudiar, hacer nuestra parte y buscar las respuestas. En vez de hacer que nuestra fe decaiga, buscar respuestas porque las hay. De hecho, vi un vídeo también la semana pasada de un hermano también, que era como hermano Juan, que contaba, se llama Carlos Cavadian, que también, después de muchos años y con mucho dolor, dejaba la iglesia porque había visto un vídeo de que hablaba de la primera visión con diferentes cosas. También yo lo he visto y lo he superado porque no tiene sentido. Pero a él eso lo ha afectado. Y decía con mucho dolor de corazón, y si me está viendo Carlos, no creo que me vea, pero te mando un beso, y ya le puse un comentario de que realmente tiene fácil explicación y solamente hay que buscar las explicaciones y no dejar que las falsas informaciones hundan nuestra fe. Por lo tanto, creo que está muy claro. Para terminar, solamente el domingo, que eso sí que os gusta mucho, aquí en este canal, el domingo es un día santo. Nosotros creemos que es un día santo. Es como el día anterior a la ley, por lo tanto es un día santo, pero creemos que en el Nuevo Testamento se cambió del sábado al domingo y que nosotros ahora respetamos el domingo como día santo. ¿Y por qué es importante? Es un día para separarlo, para intentar dejar de trabajar, descansar y rendir nuestras devociones al Altísimo. Y sobre todo es un día para participar de la Santa Cena. En Juan 6, 53 y 56 nos dice que el que no come mi carne y come mi sangre no tiene vida eterna. Por lo tanto, necesitamos tener una iglesia, una autoridad del sacerdocio y un día para reunirnos y participar de ese pan y de esa sangre de Cristo, de ese cuerpo y sangre de Cristo. Por lo tanto, es importante ese día. Pero, lo que decía, no nos incomoda, o sea, no es mayor problema si una persona tiene la necesidad de trabajar. Si es necesario, tiene que trabajar. En mi barrio tenemos una enfermera y 4 vigilantes de seguridad. Tienen turnos y tienen que faltar muchas veces, pero eso no afecta para nada. Es su trabajo, es su necesidad y tal como está el mundo, pues tenemos que hacerlo y no pasa nada. Yo, de hecho, hace 2 años cambié de empleo y tuve que trabajar y estuve 8 meses trabajando diariamente todos los días. Navidad, Reyes, todos los días, todos los domingos. Solo descansé el día que nació mi nieto, el pequeño. Cuando pude, y por medio de la fe también, decidí ya dejar de trabajar el domingo y el Señor me ha bendecido. Porque gano lo mismo que ganaba antes trabajando 7 días, ahora lo gano trabajando 6. Porque he recibido la bendición. Si tuviera que volver a hacerlo, lo haría. Y la iglesia no se mete con eso, ni te preguntan si trabajas o no trabajas, sino que lo más importante es la actitud que tengamos. Si yo deseo no trabajar el domingo, me esforzaré y conseguiré la bendición para no trabajar el domingo. Pero si tengo que hacerlo, nadie me va a juzgar y nadie me va a criticar y nadie me va a quitar. Porque sobre todo, y termino con esto, lo más importante, ya esto ya es en general, es mi resumen final, lo más importante para mí es la actitud que tengamos con respecto al Señor y con respecto a la Iglesia. Si deseamos de corazón hacer las cosas, de esforzarnos, de seguir a Cristo, de ser verdaderamente sus discípulos y buscamos, como dice, ir al trono de gracia para buscar su ayuda y sus bendiciones, Él va a estar ahí a nuestro lado. No debemos de sentir miedo. Primera de Juan 4 nos dice que en el amor desecha el temor. El que no
ama, o sea, el que teme no ha sido perfeccionado en el amor, por lo tanto tenemos que alejarnos. Yo hago como, intento hacer como dijo Pablo, vivir en Cristo, que Cristo viva en mí, para que esté cada día con nosotros. E invito a todas las personas a venir a esta, su iglesia. Yo testifico que ha restaurado su iglesia en estos últimos días, invitándonos a todos a venir. Es una iglesia libre, es una iglesia de amor, es una iglesia de imperfección, de santos que se esfuerzan por santificarse, pero que no lo consiguen, pero que insisten, 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 y que nos esforzamos para hacer lo bueno, y aquí encontrarán a Cristo. Encontrarán la libertad y encontrarán el amor verdadero de Cristo. Simplemente vivamos no pensando lo que nos va a dar el Señor, sino vivamos por amor, como he dicho antes, no buscando recompensa, porque no hay un infierno de castigo eterno, como ya expliqué en otras ocasiones en este canal, pero sí que hay una gloria eterna que Dios quiere darnos a nosotros, si nos esforzamos por hacer lo correcto. Vivamos para Cristo, sirvamos a Cristo y sirvamos a nuestro prójimo. Si lo hacemos de corazón, estaremos juntos en su iglesia, que Él ha creado para unirnos, para fortalecernos y para llevar adelante el Evangelio a todas las naciones y cumplir con su voluntad. Por eso es importante que juntos sumamos, juntos unidos somos más fuertes. Y por eso Cristo organizó la iglesia en sus tiempos y ha restaurado la iglesia en estos últimos días. Y a los que se han ido como Juan o como Carlos, solo les digo, os queremos, os amamos, os respetamos y os invitamos a volver a vuestra casa, donde las puertas siempre estarán abiertas para recibiros con gozo y alegría. Que Dios os bendiga a todos. Muchas gracias. Muchas gracias, hermano Santiago, por su sinceridad, y gracias a todos los que saludaron, escucharon y seguirán escuchando y seguirán haciendo comentarios. Esperamos que los hagan siempre desde el respeto cristiano, desde ese amor que en Cristo encontramos. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias a todos. Thank you.